Vamos a comenzar con la segunda parte de infecciones respiratorias agudas bajas. En la anterior clase pudimos ver la gran mayoría de los temas de las neumonías agudas de la comunidad y en esta segunda parte nos vamos a dedicar al último punto que tiene que ver con las neumonías atípicas, que habitualmente se llaman, aunque hoy por hoy tal vez este término esté en desuso, en la cual vamos a hablar sobre los gérmenes habituales que pueden generar este tipo de neumonías y cuáles son sus métodos diagnósticos. Esta diapositiva ya la hemos visto en la anterior exposición, pero quiero marcar algunas diferencias en lo que respecta a las neumonías que vamos a ver ahora a continuación. Como les mostré, el cuadro clínico, la epidemiología y los estudios complementarios nos iban a ayudar a llegar al diagnóstico de las neumonías de la comunidad. En el caso de estas neumonías que vamos a ver por estas bacterias en particular, el cuadro clínico tiene ciertas características diferentes. ¿Se acuerdan que en la anterior, las neumonías de la comunidad por Streptococcus pneumoniae son neumonías con fiebre muy alta, aparición brusca de aproximadamente 48 horas, 78 horas previos, una tos, que esa tos era productiva y además tenía otros síntomas que podía ser disnea, falta de aire sería, dolor puntada de costado, mucho malestar general, astenia, mialgias. En el caso de estas neumonías, algunos de estos síntomas clínicos no van a aparecer y por eso también es más difícil hacer el diagnóstico. En lo que tiene que ver con la epidemiología también hay algunas diferencias, algunas cosas tenemos que considerar y en los estudios complementarios nos vamos a seguir valiendo de las imágenes, así que tanto las radiografías como las tomografías son parte de las imágenes que vamos a realizar y en lo que tiene que ver con el diagnóstico, más que nada del laboratorio, van a ver que también hay unas ciertas diferencias en lo que respecta a los cultivos, donde no son tan posibles realizar y sí tenemos que valernos de la serología. Así que resumiendo, cuadro clínico y diagnóstico microbiológico son las dos grandes diferencias en lo que respectan a estas neumonías. Esta diapositiva también es repetida, pero acá les marco justamente los gérmenes que vamos a encontrar en este tipo de neumonías. El Mycoplasma pneumoniae y la Clamidófila pneumoniae. Comenzando con el Mycoplasma pneumoniae, en relación a su estructura bacteriana, los rasgos más característicos son, por un lado, son bacterias muy pequeñas, son tal vez las más chiquitas que encontramos en la vida libre, lo cual en algún momento se pensó que podían ser virus por su tamaño, pero no, son bacterias porque cumplen con las características de una bacteria. En lo que respecta a aerobios, son aerobios estrictos. Otra característica muy importante que tiene el micoplasma es que no tiene pared celular, está ausente, y esto va a ser importante ¿para qué? Porque recuerden que muchos de los diagnósticos convencionales que realizamos con tinciones dependen de su pared. Al no tener pared no podemos realizar el diagnóstico. Y a la vez, otra característica que tiene es que puede ser resistente, es más, es resistente esta bacteria a varios antibióticos que utilizamos en la vida diaria para atacar las bacterias que tienen pared celular, como son las penicilinas, las cefalosporinas, la vancomicina. Por lo tanto, también va a tener, por esta característica, no se le puede indicar cualquier tratamiento porque vamos a fallar. Y la membrana celular tiene como otra característica que tiene esteroles, que también no es algo habitual en las bacterias. Pero recuerden dos cosas. Primero, la falta de pared celular y que justamente son muy pequeñitas, muy chiquitas. Ya si nos vamos a enfocar a lo que es la patogenia, por un lado, el micoplasma, como cualquier otra bacteria que tiene que afectar la vía respiratoria, necesariamente dentro de su patogénesis debe tener una adherencia al epitelio respiratorio. Esta adherencia, hay complejos de proteínas que están involucradas, las más relevantes la llamada adesina P1. A partir de la adherencia, después lo que va a suceder es que hay una destrucción de las células ciliadas. Recuerden que estas son las células que tiene nuestro aparato respiratorio para barrer a todas las bacterias o a todo aquello exógeno hacia afuera, pero al destruirse estas células puede progresar las bacterias a la vía aérea inferior y ahí es donde genera el daño. En este caso, el micoplasma va a generar por destrucción de las células ciliadas y justamente a la progresión hacia la parte más inferior de la vía aérea, una irritación mecánica que se va a expresar clínicamente por una tos irritativa. Es una tos seca irritativa, muy diferente a la otro tipo de neumonía. Posteriormente tenemos que saber que esta bacteria va a estimular a la respuesta inflamatoria local,
lo cual va a generar mucha migración de células inflamatorias, va a generar liberación de citoquinas, y todo esto justamente va a generar, por un lado, que la misma respuesta inflamatoria pueda generar y eliminar la bacteria, pero por otro lado va a generar la enfermedad. Esto es lo que muchas veces sucede en un montón de infecciones, donde la respuesta inflamatoria local, por llegar adelante, por destruir la bacteria, genera daño. Y otra patogenia, otro mecanismo que tiene esta bacteria que pueda generar inclusive la respuesta inmune es la modificación de las lipoproteínas. Pero por lo menos recuerden dos cosas, uno que tiene que ver con la destrucción de las células del aparato respiratorio, lo cual genera que pueda progresar la vía aérea inferior, y por otro lado toda la estimulación a la respuesta inflamatoria. Teniendo en cuenta características específicas del micoplasma, que ya vimos, su patogenia, es importante entender que esta bacteria solamente genera enfermedad en el humano. Aunque dentro de la población humana, la población más afectada son los niños en edad escolar y los adultos jóvenes. No tiene distribución estacional, eso significa que en cualquier momento del año puede aparecer este tipo de neumonías. ¿Cómo se va a transmitir? Como toda enfermedad respiratoria, por vía inhalatoria. La gran mayoría de estas enfermedades se transmiten de la misma manera. Inhalación de gotas que son aerolizadas, que justamente la persona que está sintomática, cuando tose, elimina esas gotas y justamente ahí están las bacterias infectantes. Por eso que es muy importante tener en cuenta que las personas que son contactos estrechos de estas personas que están enfermas son las que también se van a contagiar rápidamente por esta bacteria. Característica también clínica importante para tener en cuenta, tanto su periodo de incubación como su tiempo para que llegue a la efectividad es muy prolongado. Entonces es una enfermedad que aparece después de muchas semanas de evolución. Recuerdan, es totalmente diferente a una neumonía por neumococo, donde acá realmente hay muchas semanas de evolución, de incubación, y como el cuadro clínico claramente no es tan florido como muchas veces, como es en las otras neumonías, las personas pueden ser que tarden también mucho para la consulta. Se denomina neumonía típica, primero por el tiempo de evolución, diríamos, aunque realmente ahora también, como les digo, está discutible inclusive este término, como que todas son neumonías y uno trata en lo posible de buscar el agente etiológico, pero de lo que tiene que ver con la parte más tradicional, esta es una bacteria que se le incluye en las neumonías atípicas, porque por un lado, por su tiempo de evolución de la enfermedad, como les dije, mucho tiempo de incubación y también mucho tiempo de enfermedad. La radiografía de tórax es diferente a las neumonías de las otras que vimos anteriormente, y también hay más complicaciones secundarias como pericarditis, artritis y todo lo demás. Es importante saber que algunos cuadros son leves, algunos cuadros no tienen una evolución muy grave, pero sí tenemos también neumonías graves, que son pacientes que se tienen que internar e inclusive llegan a un cuadro que requieran inclusive asistencia respiratoria mecánica. Y para ver y enfocarnos en el diagnóstico, tienen que acordarse de la estructura bacteriana. Por un lado, no nos va a servir la microscopía óptica, o sea, no nos sirve para nada una tinción de Gram en este tipo de bacteria porque no tiene pared. Los cultivos tampoco son útiles porque tienen tan lento el desarrollo que recién comienzan a ser claramente efectivos después de las 2, 4 semanas o 6 semanas, así que es muchísimo el tiempo que se tardaría para hacer un diagnóstico por este germen a partir de los cultivos tradicionales. Pruebas moleculares como las PCR tienen buena sensibilidad y cada vez son más difundidas para poder utilizarlas, y la serología es lo que se va a utilizar. ¿Ven? Como esto es diferente a las otras bacterias. Esta bacteria, la manera de hacer el diagnóstico es por enzima inmunoanálisis, donde vamos a pesquisar anticuerpos, IgM, IgG contra la bacteria, y por supuesto que se tiene que realizar en dos fases, en la fase inicial de la enfermedad, donde se detectan estos anticuerpos, y también en la fase de recuperación. Si tenemos después de 4 semanas un título de anticuerpos de IgG muy elevados o que duplica a 4 veces de la manera inicial, podemos llegar a pensar que ya este paciente transcurrió esa enfermedad con ese diagnóstico y con esa bacteria. Pero por eso que es muy difícil que esto es a fines más epidemiológicos, porque en lo que tiene que ver con el diagnóstico clínico y terapéutico pasa a ser de tipo retrospectivo, es hacia atrás. Y nosotros lo que necesitamos saber es antes que nada, así que esto tal vez es una limitante en los estudios serológicos. La segunda bacteria que vamos a ver se define
se llama Chlamydophila pneumoniae. La estructura que tiene, características, por un lado, son parásitos intracelulares obligatorios, es decir, que mucha parte de su ciclo de replicación, de multiplicación, lo tienen que realizar en células que sean hospedadoras. Es de tamaño pequeño también, justamente en algún momento se pensaba que podían llegar a ser virus, pero no, son bacterias. El MOP es la proteína que presenta la membrana externa, que además de ser un componente estructural, es única en cada especie, así que se podría definir y detectar diferentes especies de estas clamidófilas en función del MOP. Pero lo más relevante que quiero que se recuerden es que estas bacterias, como su ciclo vital está dentro de las células, inclusive hay dos formas de presentación de la bacteria. Una que se definen como cuerpos elementales y otra que son los cuerpos reticulados. Cada uno de ellos va a tener una función específica en este ciclo vital de la bacteria. En esta diapositiva lo que vamos a mostrarles es el ciclo vital a partir de un gráfico para poder explicar cómo es que la bacteria se va transformando en estas dos formas, que es por un lado el cuerpo elemental y por el otro lado el cuerpo reticulado. La bacteria extracelular, o sea, antes de entrar a la célula, es el cuerpo elemental, el que tenemos. Ahí está marcada la flecha, desde ahí tenemos que comenzar a hacer todo el ciclo. El cuerpo elemental ingresa a la célula hospedadora, en un par de horas, de 6 a 8 horas, dentro de la célula primero se transforma al cuerpo reticulado y comienza a replicarse. En esta replicación, el cuerpo reticulado, ven en el punto C, empieza inclusive a expresar antígenos de superficie, que eso nos podría permitir también inclusive algunas tinciones para detectarlo. Y después de un cierto tiempo, el punto C pasamos al punto D, donde el cuerpo reticulado se vuelve a reorganizar en un cuerpo elemental para que a las 48 a 72 horas ese cuerpo elemental se elimine, se libere nuevamente el espacio extracelular para volver a atacar a otras células. Esta es la manera de que justamente se genera el ciclo vital. Así que, por un lado, tenemos que reconocer que el cuerpo elemental es una forma resistente que tiene la bacteria de sobrevivir en ambientes que no sean de todo favorables. No se puede replicar de forma extracelular, no podría ser, no lo puede hacer, pero sí son las que tienen la capacidad infectante, porque son justamente las formas que ingresan a sus células hospedadoras. Y por el otro lado, el cuerpo reticulado tiene localización intracelular, es más frágil en lo que respecta al cuerpo elemental, se puede replicar, es el que justamente genera que la bacteria se multiplique, pero no tiene capacidad infectante. Es importante que todo este periodo, todo este ciclo vital consume energía, así que justamente utiliza ATP para todo este tipo de mecanismos metabólicos. En lo que respecta al cuadro clínico, también, como la anterior bacteria, que es el micoplasma, esta es una bacteria que genera infección del humano, así que el patógeno humano es estricto, no tiene reservorio animal, podemos tener infecciones leves o asintomáticas, pero también es cierto que existen neumonías más graves. Así que puede haber bronquitis, sinusitis y, como les digo, las neumonías que a veces pueden cursar de manera leve. Pero también está incluida dentro de las bacterias que generan neumonías atípicas. Acá también lo mismo, la característica de la tos seca y persistente, de un tiempo de evolución mucho más prolongada de la incubación y el desarrollo de la enfermedad que las otras neumonías. Puede generar neumonías lobares, que son neumonías, digamos, que afectan a un lóbulo pulmonar. Y como les digo, también no es más frecuente, pero puede pasar que la bacteria genere infecciones graves en los pacientes. Y como les dije anteriormente, si tenemos una sospecha de neumonía atípica, por el cuadro clínico, más que nada, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con otros agentes etiológicos como es el Mycoplasma pneumoniae, que ya lo hemos visto, la Legionella pneumófila, una bacteria que no vamos a ver acá, pero que también hay que incluirla, y algunos virus respiratorios. Para el diagnóstico de esta neumonía, por Chlamydophila pneumoniae, vamos a tener las pruebas serológicas, así que acá también tenemos que solicitar anticuerpos. Podemos tener IgM positiva o con un título, a lo que llamamos un título alto mayor a 1 en 16, eso ya no es el diagnóstico de infección aguda. También se puede hacer el diagnóstico de tipo retrospectivo, o sea, hacia atrás, cuando uno tiene en la fase aguda un valor de IgM, y cuando lo vuelve a solicitar en la fase de convalecencia, donde por lo menos ha pasado 4 semanas,
encuentra una elevación de los anticuerpos por 4, o sea que también eso de IgG, ¿no? Eso también da de alguna manera el diagnóstico retrospectivo de la infección. Recuerden que una IgG elevada no es en este momento, no es una manera de hacer diagnóstico, por eso siempre para este tipo de infecciones uno solicita ambos anticuerpos, IgM y IgG. Como les comenté en la anterior presentación, esta es una técnica más nueva, que son las PCR múltiple o PCR multiplex en tiempo real, aparatos que están mucho más modernos, que cada vez las instituciones comenzamos a tenerlo en disponibilidad, donde tenemos una manera rápida de detectar una gran cantidad de gérmenes y que sea un diagnóstico certero. Como ven ahí, esto es remarcado, aunque por ejemplo, esta presentación de este tipo de PCR tiene una gran cantidad de virus, pero dentro de las bacterias, las dos que acabamos de ver, Mycoplasma pneumoniae y Chlamydophila pneumoniae. Así que podríamos agregarlo al diagnóstico de estas dos bacterias, además del serológico que les acabo de comentar, que es el que se hace rutinariamente en todos los lugares, tener la posibilidad también de una PCR multiplex para poder hacer el diagnóstico de estas neumonías. Y por último, 2 diapositivas nada más, son unos minutos nada más para terminar ya esta presentación. La tercera bacteria que les quiero mencionar, que es la definida como otra de las clamidófilas, Chlamydophila psittaci. Esta es una bacteria que genera inclusive una enfermedad que tiene su nombre propio. Citacosis se llamó en su primer momento, pero también lo pueden encontrar, que es el término más específico, es ornitosis. Citacosis viene por el latín del loro, porque justamente esta enfermedad, lo primero que se ha descrito fue dentro de las aves al loro, pero realmente puede aparecer en cualquier otro tipo de aves, así que por eso que el término más específico es hablar de ornitosis. Esta es una enfermedad donde tenemos al revés, acá sí hay un reservorio natural, que no es el hombre, sino que son las aves, y cualquier ave, por lo tanto, tanto en la sangre, en los tejidos, en las heces o en las plumas de estos animales, puede tener reservorio la Chlamydophila psittaci. ¿Qué es lo que tiene que suceder acá? Tiene que haber un contacto de un animal enfermo con el humano para que se pueda el humano contagiar. Así que la vía de transmisión, en el caso de esta enfermedad, es por vía inhalatoria, la inhalación de, justamente, ya sea o de las heces, o de la orina, o de secreciones respiratorias del ave. Eso es lo que la persona tiene que inhalar, por eso que tendría que tener un contacto muy estrecho con el animal para que pueda inhalar la bacteria. Esa bacteria primero hace toda una fase, se disemina a nivel del hígado y del vaso, así que ahí genera hepatomegalia y esplenomegalia, agranda en el vaso, agranda en el hígado, comienza ahí a hacer una respuesta inflamatoria, inclusive no solamente se multiplica por multiplicación de la bacteria, sino también genera necrosis local por respuesta inflamatoria, y para llegar al pulmón se lo hace por diseminación hematógena. Por sangre va y impacta en el pulmón. Y también ahí va a generar una respuesta inflamatoria importante local, linfocitaria, donde justamente comienzan a acumularse los linfocitos en los alvéolos, en los espacios intersticiales, generan edema, generan engrosamiento de los septums, genera infiltración de otras bacterias, de otros macrófagos, y a veces inclusive de hemorragia. Cuando esta respuesta inflamatoria es muy importante, mayor es el daño. Esto también es un concepto que siempre tienen que acordarse. La respuesta inflamatoria, más allá de que quiere obviamente eliminar la bacteria, a veces es la que genera el daño en el tejido. Desde lo que tiene que ver con su cuadro clínico, una incubación de algunos 2 semanas, 5 a 14 días, puede tener cuadro de cefalea, fiebre, la cefalea es bastante característica, fiebre puede haber, escalofríos, este tipo de infección es un poco más florida con respecto a la otra clamidófila, genera neumonías graves muchas veces también, y hepatomegalia y esplenomegalia pueden generar también como inflamación, ya les digo, los dos órganos que afectan y se multiplican. Lo que importa no es una infección común, por suerte, no tiene contagio interhumano, o sea que también eso creo que favorece muchísimo a que no hay una diseminación importante de esta enfermedad, pero sí es cierto que cuando se aparece o cuando hay una neumonía con un contacto muy cercano con un ave, bueno, hay que pensarla como diagnóstico diferencial. Y por último, para este tipo de enfermedad, la citacosis o como dije, ornitosis, el diagnóstico también es por pruebas serológicas, titulación de los anticuerpos en fase aguda y fase de convalescencia, así que también es un diagnóstico retrospectivo.
Se necesita después una confirmación del diagnóstico con la microinmunofluorescencia. Y lo que es importante que es una enfermedad prevenible controlando las aves. Controlando la infección de las aves, la persona no se podría infectar. Así que el control de infecciones de las aves es muy importante. Tener en cuenta que no hay vacuna y que si la ave está enferma se la puede tratar con tratamiento antibiótico. Por eso que también, no lo comenté, lo comento acá, que es una enfermedad que puede afectar a todo el personal que esté en contacto con aves, como son los veterinarios, los cuidadores de zoológicos, la gente que las tiendas, los que venden mascotas, en las tiendas de mascotas, o todo aquel personal que trabaja en procesamiento de aves de corral. Son todos personales que obviamente van a tener están más expuestos a presentar esta infección.